Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos al canal de Twitch de Capital Radio, bienvenidos a una nueva clase magistral con Alberto Iturralde. Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Me encanta que cojamos el hábito ya de vernos todas las semanas y que dediques parte de tu tiempo a darnos una clase sobre operativa y trading. ¿Qué tal estás? Fenomenal, encantado. Y además de lo que vamos a comentar, ese tema de alto voltaje de hoy, pendiente un poquito también de las preguntas que ellos nos hagan para ver si también podemos aportar algo en ese sentido. Por supuesto, en este canal de Twitch de Capital Radio tenemos un chat, como en todos los canales de Twitch, donde vosotros podéis preguntar lo que consideréis oportuno de mercado, por activos, por valores, por índices, por operativa, qué os recomienda ITU, qué es lo que quiere. Efectivamente vamos a hablar de alto voltaje, de empresas energéticas, de valores energéticos, pero las cosas como son, Alberto. Contigo todo es de alto voltaje, siempre, ¿eh? O sea que aunque hoy nos centremos en esto de la energía, las cosas son como son, ¿eh? Pero fíjate que tiene mucho que ver con la naturaleza de nuestro trabajo. Si tú, además que tú has vivido la información financiera desde hace muchísimos años, sabrás que es una información, normalmente, cuando vosotros la dais, es una información de alto voltaje. Sin embargo, los profesionales de la bolsa, a la hora de emitir opiniones, solemos normalmente ser de un bajo perfil. Sí. Con lo cual, para de algún modo dar un poquito o compensar eso, es bueno también que quien expone opiniones, en lugar de algún modo de ser especialmente discreto, por así decirlo, pues haga un poquito de ruido también y sea categórico llegado al caso, o sepa taparse cuando quizás se están mojando todos los demás. Eso es también necesario. No sé por qué, pero mi cabeza se ha ido al año 99 cuando recuerdo las salidas a bolsa de las filiales, en aquella época era de Telefónica, ¿no? Y efectivamente cómo vivíamos con intensidad la salida a bolsa, y pienso en ti y pienso cómo nos ayudas a recordar que en el momento en el que en muchas ocasiones un negocio se extiende para salir a bolsa o una empresa decide hacer un spin-off de algún negocio, buena parte del recorrido de esa empresa ya se ha producido, ¿no? Y cómo lo vivíamos con intensidad, páginas amarillas a la bolsa, zarras a la bolsa, y claro, TPI, sí, efectivamente, TPI. Y fíjate, TPI, claro, que las páginas amarillas han pasado a ser un buscador en Google, ¿no? Realmente, bueno, en Movistar. fin. Todo aquello. Fue tremendo. Sí, todo aquello. Bueno, Alberto, que gracias por estar con nosotros en este canal de Twitch, y a todos vosotros, a los seguidores que nos estáis acompañando. Sin vosotros esto no sería posible, claro. Por lo que esperamos es que hagáis comentarios, hagáis preguntas, y hoy me comprometo a dar más paso a todas vuestras consultas que le queráis formular. Vale. A Iturralde, vamos al alto voltaje ya. Lo que no entiendo es lo de los chunguitos, Alberto. Que esto de la separación de los chunguitos lo consideres algo dramático, ¿eh? Es la prueba de que el mundo no puede ser perfecto. Intentaré recuperarme estos días, pero sí que es algo clave, importante, en torno al alto voltaje, noticia de alto voltaje, la de los chunguitos, que tengamos en cuenta un factor clave. Y es que a la hora de mirar los valores en general, los valores de energía, tenemos que hacer una división en dos tipos de valores. Y esto es fundamental. Los valores, por una parte, referenciados a una materia prima de referencia, es decir, importante, no es lo mismo, por poner un ejemplo, el gas natural que el petróleo. El petróleo es una materia prima de absoluta referencia a nivel global, y luego los valores que no se referencian necesariamente a una materia prima, sino, por ejemplo, a una fijación de precios, como sucede con las eléctricas. Esos dos conjuntos de valores es súper importante diferenciarlos. Está bien que empieces por ahí, porque, claro, el punto de partida es, tenemos el gas disparado, tenemos el petróleo disparado, incluso hay algunas materias como, por ejemplo, el uranio, que también suben con fuerza en el año, porque hay quien piensa, bueno, pues energía nuclear, porque no emite CO2. Nuestro planteamiento, el alto voltaje, ¿de dónde llega? De decir, bueno, pues si hay precios de las materias primas que están subiendo de esta manera, las empresas lo tienen que estar reflejando de alguna manera, y los resultados a futuro que van a presentar gigantes del gas, del petróleo, de la minería, lo van a tener que reflejar próximamente, en los próximos meses. Pero tú haces esa distinción. Una cosa son las empresas petróleo, gas, materias primas puras y duras, y otras las que utilizan esa materia prima para comercializar algo. En este caso, sí, te refieres directamente a las empresas eléctricas. Por poner el ejemplo que más en boga está durante estos últimos meses en España. Y es que, ¿por qué es importante eso? Porque
así como en el sector de las compañías referenciadas a una materia prima, por ejemplo, Repsol en España, ExxonMobil en Estados Unidos, es decir, las compañías del petróleo claramente siguen en su ciclo a esa materia prima. En el caso de las eléctricas, son literalmente un verdadero mundo cada una de ellas. Vamos a poner varios ejemplos para que se vea por qué las del petróleo funcionan de una manera muy clara. De hecho, si tienes tú, Laura, algún valor del petróleo que se te ocurra que no sean esos dos, lo comentamos para que vean ustedes hasta qué punto el fenómeno se produce así. Fíjense, hemos tenido durante estos último año y medio el petróleo especialmente alcista. No sé si recordarán, tú te acordarás, Laura, que justo en el 2020, en los peores momentos de la crisis, vimos el futuro del petróleo cotizar en negativo. En negativo. Bueno, terrible. Esa cotización del futuro negativo llevó al contado a hacerlo en niveles de $7,50 el barril, ni más ni menos. Bueno, pues desde $7,50 ha llegado a subir hasta zonas ahora de $80 como lo tenemos ahora. Lo más probable, si ahora queremos ver lo que van a hacer las compañías de la energía del petróleo, es que si sabemos lo que va a hacer el petróleo, entendamos lo que van a hacer las compañías de esta materia prima. ¿Y qué es lo que más probablemente va a hacer el petróleo? Si observamos la subida, vemos que sigue siendo tremendamente lineal. Es decir, que, por ejemplo, atendemos a cómo han sido en el pasado los movimientos del petróleo, suele tener esos picos, esos movimientos alcistas más escarpados. También se ve cuando subió la última ocasión hasta $100 en el año 2010 al 2012, como las subidas son mucho más trompicadas. Sin embargo, durante los últimos meses la subida ha sido tremendamente lineal comparado con cómo lo hacía en el pasado. Lo que indica eso es que probablemente todavía tenga continuidad alcista. Más subida hasta empezar ya a trompicarse, por así decirlo, a realizar el movimiento alcista como lo hace cuando quiere poco a poco ir finalizando subidas y caer. Y eso muy probablemente, en el caso del petróleo, que tiene un nivel, sí lo tiene, psicológico tremendamente significativo, eso probablemente va a ser muy cerca de los $100 el barril. Porque, de hecho, el movimiento alcista, que con baja volatilidad tiene todavía recorrido hasta ahí, y porque en esa zona $100 tiene la última zona de colocación masiva a nivel global de contratos del petróleo. Lo que implica que probablemente, una vez que llegue a esa zona, vaya formándose poco a poco un movimiento lateral a modo de giro a la baja. Esa zona actuará de resistencia y veremos cómo en ese momento, y recuerden lo que vamos a decir ahora porque lo van a vivir, todas las agencias importantes mundiales que negocian contratos del petróleo van a recomendar compra. No lo duden, sobre todo Goldman Sachs. Síganle la pista a Goldman Sachs, porque Goldman Sachs, cada vez que el petróleo ha subido, en este caso ha subido pues poco más del 1000%, te lo manda a 300.000. Porque ellos tienen que colocar esos contratos y necesitan que alguien se ponga largo. Con lo cual, la materia prima del petróleo tiene todavía una apariencia alcista por ahora bastante clara. En bolsa no hay nada seguro, pero esto tiene bastante pinta alcista. Y eso se tiene que extrapolar ahora a las compañías del petróleo, porque las compañías del petróleo referencian a la materia prima, al petróleo, pero no lo hacen de una manera fiel. Voy a explicar cómo lo hacen. Alberto, una duda. ¿Puedes ponernos algún gráfico en pantalla? ¿Es posible que no estamos viendo? Ahí va. No me digas que no le he dado a compartir, ¿no? Bueno, ahora mismo, sí. Oye, menos mal que me has avisado. Es perfecto, no podría ser perfecto en todo. Porque estaba... No, ya me podéis perdonar. Mira, voy a... Vale, esto es otra cosa. Venga. Ya me podéis perdonar. Voy a colocar el gráfico del petróleo porque aquí se ve ese movimiento alcista del que he hablado con tremenda limpieza. Esta es la subida, la que estoy marcando con el cursor, desde los mínimos en 7,50 este mes de marzo, el mes de marzo de 2020, y la subida hasta la actualidad. Este es el movimiento alcista. Todo lo que antes, en el gráfico anterior, refleja esa filosofía especial del gráfico del petróleo, esta es la materia prima, que es más escarpado cuando llega ya a zonas de resistencia. Y en esa zona 100, donde está esta línea horizontal, que es una resistencia, es donde estará apostado Goldman Sachs en su momento para liquidar contratos alcistas y abrir posiciones cortas en el petróleo. Ese es el punto al que hacía referencia como objetivo alcista para el petróleo. Bueno, el gráfico en principio es bastante limpio, no es habitual.
Sin embargo, a la hora de ir a empresas, y vamos a poner el ejemplo en España, el más significativo del petróleo, que es Repsol, hay que Sí. recordar algo muy importante. Las empresas del petróleo actúan siempre como si supieran perfectamente lo que va a hacer el petróleo en el futuro. Eso significa que las empresas del petróleo hacen los techos antes. ¿Por qué? Porque primero llegan a su objetivo alcista, ahí esperan que el petróleo pegue un tironcito más para terminar de generar un sentimiento positivo en torno al sector, y las compañías del petróleo aprovechan ese tironcito para vender todos los títulos que pueden. Eso es exactamente lo que sucede durante los años 2019 y 2018 en Repsol. Repsol lo que ha realizado es una subida tremendamente fuerte desde el año 2010, y en el año 2017, a finales del 2017, lo vamos a colocar en el gráfico del petróleo. ¿Dónde está esa zona 2017? Sí. Voy a colocar aquí la pestaña, es esto de aquí. Fíjense, no, este es el año ya 2018. Voy a colocar el gráfico justo aquí. Aquí, finales del 17 es aquí. Colocamos, este es el año 2018 y un poquito antes el año 2017. Fíjense cómo todavía le va a quedar en este movimiento alcista una subida más al petróleo desde el nivel 58 hasta el nivel 74, y mientras tanto Repsol ya ha llegado a su objetivo alcista. Este sería todo este movimiento, y va a estar durante meses lateral, terminando de vender los títulos el núcleo duro de Repsol antes de desplomarse con el petróleo a la baja. Es decir, que las empresas del petróleo conocen de sobra lo que va a suceder en esta materia prima, y justo cuando le queda un tironcito último al petróleo, ellos ya han dejado de subir. Colocan todos los... Esto quiere decir que podemos establecer, basándonos en el histórico y lo que ha sucedido, podemos establecer una estrategia con Repsol de cara Exacto. al recorrido que le quede, pensando en el recorrido que le quede al alza, o una vez que llegue a determinada zona, la posibilidad de que el título se dé la vuelta y vuelva a la baja, o consolide, porque también puede tener ahí un periodo, ¿no?, de estar decidiendo qué hace el papel por un lado y el dinero por otro. Eso es. Y es justo lo que ahora vamos a proponer. Si queréis Vale. vosotros traducir lo que hemos comentado, bueno, muy sencillo, no sé, pero sí que tiene relativa posibilidad de aprovecharse. Fijaos, Vale. si todavía le queda al petróleo, que es muy, muy probable, una subida hasta esa zona de resistencia, todavía estaríamos hablando de que desde que los 80, desde cotizar en 80 hasta 100, pues le puede quedar, pues eso, un 30% más, un 25% más de subida. Bueno, Repsol tiene que aprovechar esa subida del petróleo y todas las noticias positivas que va a haber en torno al petróleo para vender los títulos que ha hecho subir desde 5 euros hasta por ahora 11 euros, que ha llegado a marcar por encima, incluso 11,50. Bueno, pues lo más normal es que durante los próximos meses ese tironcito alcista del petróleo se vea correlacionado con un movimiento lateral ligeramente alcista de Repsol. Es decir, que Repsol es muy probable que siga funcionando bien hasta zonas ligeramente superiores de los máximos que marcaba semanas atrás, esa zona 11,50, pero ya no tenga un gran recorrido alcista como sí lo tenía anteriormente. Hace unos meses en Capital Radio yo explicaba por qué por qué Repsol tenía que subir. Bueno, pues ahora, ya estas últimas semanas, vengo diciendo por qué ya en Repsol va a subir, pero no tanto como antes. Y tiene que ver con la teoría que hemos explicado ahora mismo. Va a tener un tono alcista, no se va a desplomar a la baja. Si tenéis títulos de Repsol, pueden seguir todavía en vuestra cartera, pero recordad que cuando llegue el petróleo a $100, si llega, y es probable que lo haga, lo más normal es que ya toda la publicidad positiva en torno a las compañías del petróleo consiga que los compradores, los inversores, ahorradores, entren a comprar los títulos que venden los núcleos duros de esas empresas con sobreprecios, pues en este caso estaríamos hablando de un 130 o un 140% con respecto a los mínimos. Sí, dime. No, lo que te iba a plantear, porque no sé si quieres seguir con otra petrolera, pero como arrancábamos este alto voltaje, esta clase magistral, con tu planteamiento acerca de una cosa son las compañías vinculadas directamente a la materia prima y otras son comercializadoras y responsables de la factura eléctrica que están sujetas a otro tipo de factores, después de explicar esto, que ha sido muy clarito, explícanos, si puedes, la diferencia con esas otras empresas del sector energético pero eléctrico, o sector energético pero renovables, que ahora están tan de moda. Ya sabrás que hasta Mancio Ortega está participando en parques eólicos. Vale. Y además nos va a venir muy bien lo de Amancio Ortega para explicar algo que ya hace mucho tiempo que no comentamos, y es cómo
gestionar las entradas de los magnates en otras compañías. Eso es sí, porque yo ya estaba pensando, Alberto, al final una empresa está respaldada, imagínate, por un Bezos, ¿no? O por un Amancio Ortega. Y ahora ya parece que en el mercado, casi más que lo que diga una agencia de calificación, lo estoy exagerando, para que me entendáis, porque un bono, cuando le mete una empresa, necesita una calificación por parte de una agencia. Pero ahora la sensación es, más allá de lo que diga una agencia de calificación, si una empresa la ha comprado en su día era Warren Buffett, ahora la compra o participa en ella Jeff Bezos o Amancio Ortega, parece que ya esa empresa tiene una etiqueta de calidad, ¿no? Esa es la sensación que hay en la Sí, pero fíjense, sobre este tema hay que tener en cuenta que esos magnates no nos han dicho por qué compran realmente esa empresa. Y nosotros interpretamos, sin saberlo, que han comprado esa empresa para ganar con la cotización. Y eso es un error, porque hay muchas inversiones en compañías, sobre todo cuando se habla ya de personajes de esa categoría, que se realizan con otro interés implícito, de otro tipo, para que de algún modo, yo en su día ponía el ejemplo de Bill Gates. Bill Gates en su día compra Fomento Construcciones y Contratas. Y en el mercado durante semanas se está moviendo la información como... ¿Perdona? ¿Te acuerdas, verdad? Sí, me acuerdo. Claro, sí, se movía la información en el mercado de que habiendo entrado Bill Gates, además en sus mejores momentos como empresario, en Fomento, eso lo que nos quería decir es que Fomento iba a ser muy alcista. Bueno, pues no solamente no fue muy alcista, sino que fue muy bajista. Porque Bill Gates entró en Fomento en el año 2014 en lo que serían ahora zonas de 13 euros. Zona que no se ha vuelto a ver desde el año 2014. Cotiza ahora en 11 euros y no hemos vuelto a ver los 13 euros. ¿Eso significa que Bill Gates no sabe invertir? No. Eso significa que cuando un magnate entra en una compañía, no lo hace para ganar con la cotización necesariamente. Llega a muchos más acuerdos. Puede haber llegado con miembros del núcleo duro de Gamesa al acuerdo de que ellos, esos miembros del núcleo duro, compren acciones de Inditex en otra cantidad. Para poner un ejemplo, si tú entras en el capital de Gamesa imaginemos, con 100 millones de euros. Eso lo tienes que comunicar a la CNMV porque supera el porcentaje mínimo. Sin embargo, si lo haces en Inditex, probablemente no tengas que comunicarlo a la CNMV. ¿Por qué? Porque Inditex, al tener una capitalización muy superior a la de Gamesa, no llegas al porcentaje mínimo. Entonces, nosotros nos hemos enterado de que Amancio Ortega les ha comprado al núcleo duro de Gamesa X acciones, pero no nos tenemos por qué enterar de que el núcleo duro de Gamesa igual le ha comprado el doble de acciones a Amancio Ortega en Inditex. ¿Se entiende? Sí, es decir, que se está utilizando el nombre de Amancio Ortega porque publicitariamente le interesa a Gamesa. Y antes de que te vayas a renovables, es que entra un comentario muy interesante a través de, ya sabéis, en el chat que tenemos en Twitch, en el canal de Twitch de Capital Radio. Dice Enrique, y es verdad, porque lo he leído esta mañana o ayer por la noche en el periódico, Repsol antes de caer siempre engaña amagando a la baja. Dice Enrique, hoy el engaño ha empezado, JP Morgan, el mayor accionista de Repsol, repliega velas y efectivamente, más allá del tema de Amancio Ortega, se hablaba en las últimas horas de los accionistas de Repsol, de los grandes accionistas de Repsol. Sí, pero fíjate, gráficamente todos los valores, antes de comenzar un giro a la baja importante, amagan. ¿Eso qué significa? Significa que aumentan su volatilidad y tienen durante un tiempo esa especie de sensación de que me voy a caer pero no me caigo, me voy a caer pero no me caigo, y se mantienen laterales para al de un tiempo realizar esas caídas. Tened en cuenta que las personas de las que estamos hablando, hemos citado a Amancio Ortega, Bill Gates, pero vamos a hablar de cualquier otro, ¿no? Dentro de un banco de inversión, JP Morgan, no realizan sus operaciones a semanas vista, realizan sus operaciones a meses vista y a veces a años vista. Es decir, que para un JP Morgan, unos títulos de Repsol que probablemente compraría entre 6 y 7 euros, llegó a marcar Repsol mínimos por debajo de 5 euros, pero seguramente entre 6 y 7 euros ellos hicieron grandes entradas en el valor. Venderlas por encima de 10 euros, y hoy están en 10,96, es un exitazo. Entonces no les importa pillar el máximo absoluto. Con lo cual vamos a estar durante un tiempo viendo cómo esos pillos poco a poco van quitando lastre. Van realizando ventas, van recomendando el valor, pero ellos tienen todo el tiempo del mundo, porque un movimiento lateral no les da rentabilidad. Sin embargo, la subida que se ha visto este último año es una auténtica barbaridad, lo mucho que han ganado con ella. A ver, que te interrumpo mucho. Entonces, eléctricas, compañías renovables, ¿por dónde ibas con la excusa o a raíz de Amancio Ortega? Dentro de las eléctricas es muy importante tener en cuenta un dato, y esto es clave. Hay un sector que es tremendamente volátil, que es el de las renovables, y esto es indefectible. Cualquier renovable es tremendamente volátil. Y luego está el sector de la electricidad tradicional,
que es el de las Endesas, Iberdrola, poned cualquier compañía, pues RWE, E.ON, cualquier compañía cuyo negocio principal sea el de transmisión de electricidad. Bueno, pues las primeras, las renovables, tienen una volatilidad tremenda. Eso significa que a la hora de manejarnos con ellas, de hecho, hoy en el consultorio, el que tenemos con Luis Vicente de 9:30 a 10 en Capital Radio, un oyente nos resaltaba ese hecho. Hombre, es que, fíjate, dicen esto, compro aquí, tiene una caída del 15%, luego que si vendo aquí, luego tiene una subida del 20%. Bien, esos son las renovables. Él las calificaba de chicharros, pero es que el movimiento histórico de estos valores ha sido siempre ese. Solamente que como en los últimos meses nos habíamos acostumbrado hasta Filomena a unas subidas lineales, se nos había olvidado esa filosofía que en el pasado ya se había demostrado en estos valores, que son tremendamente volátiles y que saben girarse, es decir, darse la vuelta sin ningún aviso. Eso es clave. Es decir, son valores con una especie de filosofía Nasdaq. Lo que implica eso es que o estamos en estos valores en un momento en el que el sector está tremendamente olvidado, que no oímos apenas hablar de él después de unas grandes caídas. Por ejemplo, si durante estos meses viéramos a Gamesa retroceder con fuerza más de lo que lo ha hecho, que seguramente lo va a hacer, y ya dejamos de oír hablar de ellas, el meter una muy pequeña parte del capital para aguantar un largo viaje en estos valores y no mirarlos en semanas. Porque en un tiempo volverán a tener un exceso alcista, habremos tardado años en rentabilizar nuestra posición, pero esa rentabilidad probablemente sea muy provechosa, es decir, tenga un punto de porcentaje muy alto y nos compensará el tiempo que hemos estado, entre comillas, dentro del valor. Dime, Laura. Claro, estaba pensando yo, ahora las energías renovables todavía forman parte de las novedades tecnológicas, ¿no? Con todo el I+D que todavía se está empleando y probablemente dentro de 20, de 30 años, pues efectivamente será una commodity más, todo será renovable, ¿no? Y en ese momento, efectivamente, ese ascenso hasta que ocupen esa posición de que lo normal es que el mundo sea completamente, que funcione con energía renovable, bueno, pues en ese momento todo ese recorrido ya lo habremos podido incorporar. Pregunta Lord Search Channel, creo que es por Solaria. ¿Puedes aprovechar, ya que nos pregunta por el chat, y sacar el gráfico de Solaria para ver si se cumple esto que dices, la volatilidad de los títulos vinculados a renovables? Venga. Fíjate, es otro ejemplo clarísimo. Laura nos hablaba de que cuando probablemente ya las compañías renovables no sean renovables en sí, sino simplemente eléctricas, esto se irá tranquilizando. Pero mientras tanto, ya Solaria ha demostrado en el pasado que una vez que sale a cotizar, allá por el año 2007, tiene una caída enorme, desde 24 euros hasta marcar unos mínimos, pues ni más ni menos que en 0,34. Luego se mantiene lateral y en la última subida que ha realizado desde los mínimos del coronavirus, pues nos hemos encontrado que también tiene un movimiento tremendamente volátil, de subida muy pronunciado, y está marcado con un colofón tremendo. Es decir, el fin de fiesta se produce con una serie de máximos tremendamente acelerados al alza, en los que si tú estás en el mercado, lo único que ves es que esto va a llegar al cielo y al infinito, y de repente, sin ningún indicio de que se va a girar a la baja, un día ya tiene un gesto bajista rápido y desde entonces... Eso fue Filomena, ¿no? Eso coincide fue con Filomena. Y además es fantástico porque fijaos cómo cuando en un sector, en teoría, nosotros ya tenemos un sentimiento positivo, que es lo que sucede cuando un temporal azota toda la península ibérica, pues justo los valores que en teoría nos estaban dando razones para comprar, nos las terminan de dar ya del todo para que nos terminemos de convencer y desde entonces caen. Estamos hablando de que en enero, a primeros de enero, justo después de Reyes, en esa zona que marca el cursor, ahí se produce el temporal. Eso nos hace ver lo necesaria que es la electricidad para todo, sobre todo en invierno. Bueno, pues lo aprovechan porque tienen probablemente el mayor flujo de compras. Y todos a la vez, la caída. Sí. Nos queda por echar un vistazo a las eléctricas tradicionales. ¿Algo que decir sobre ellas? Muy importante. Durante estos años hay algo que se nos ha pasado, o hemos pasado por alto del sector eléctrico, sobre todo de Iberdrola, porque este valor es clave. Este valor, que era de las eléctricas españolas ya hace años el más importante, ha tenido una subida tremenda comparado con otros valores del mercado. Si colocásemos, por ejemplo, vamos a abrir un gráfico de la banca tradicional, que es otro sector, no tiene nada que ver, pero bueno, nos va a servir para poner el ejemplo, BBVA, por poner el ejemplo. Si abrimos el gráfico de BBVA, y en este caso lo voy a intentar colocar por debajo de
a ver si lo consigo, por debajo de esta, aquí está, por debajo de Iberdrola, veremos un dato clave, y es que mientras el BBVA, este lo voy a quitar, Fomento lo quito, mientras el BBVA ha sido tremendamente lateral, fíjense aquí cómo este movimiento, en realidad desde el año, fíjense, desde el año 2000 es lateral, no tiene un desplazamiento alcista claro ni bajista. Sin embargo, en ese mismo momento, en ese año 2000, que está justo aquí Iberdrola, el movimiento global es tremendamente alcista. Y si vamos ya a una zona clave, que es la de los máximos durante el año 2007, que se corresponde con esta zona del BBV, veremos que, bueno, ya ahí clarísimamente los máximos que hemos visto durante estos meses están muy por encima, aquí se ve claramente, muy por encima, que cómo cotiza ahora mismo el BBV con respecto a esos máximos. El BBV está por debajo. Y los dos valores, tanto Iberdrola como BBV, son precios que marcan los movimientos del IBEX. Y esto es clave, porque Iberdrola con esa gran subida se ha colocado, puntualmente lo hizo hace unos meses, puntualmente durante unas semanas, como el valor más importante del IBEX. Andaba ahí peleándose con Inditex por esa plaza. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las eléctricas han funcionado igual. Y este es el rasgo diferenciador del sector eléctrico tradicional. Y es que aquí sí que hay que ir más que nunca gráfico por gráfico. Si vamos al gráfico de Endesa, que es el que tenemos aquí, nos encontramos que efectivamente en el largo plazo ha tenido una gran tendencia alcista. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que sucede con el coronavirus. Con el coronavirus nos encontramos que el valor se desploma como todo el mercado en general, pero luego no recupera los máximos que marcó justo antes de la pandemia. Y ese dato es clave porque Iberdrola ha realizado algo similar, con la diferencia de que sí llegó a marcar nuevos máximos, pero ahora se encuentra por debajo de la zona del coronavirus, la caída del coronavirus. Los máximos en aquel momento en Iberdrola eran 10,50 y ahora se encuentra en 10,04, es decir, se encuentra ligeramente por debajo. ¿Por qué es clave este dato? Porque yo les he explicado a ustedes, sigan muy de cerca qué hacen los valores con respecto a sus máximos del coronavirus. Porque los valores que no recuperen esos máximos y los superen con holgura serán los que peor funcionen en el futuro y durante los próximos años. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Sí? Dime. No. Quiero decir Continúa. que lo que quiere decir es que ellos ya habían realizado las subidas con anterioridad. Ya sabían en su momento que los precios de la luz se iban a disparar y que eso les iba a aumentar su cuenta de resultados de manera significativa. Por eso realizaron las subidas antes que los demás, años antes que los demás. Es lo que hemos visto en la comparativa entre Iberdrola y el Banco Santander, o el BBV, perdón, que hemos puesto. Entonces, al realizar las subidas mucho antes que los demás, ahora tienen margen para estar laterales durante mucho tiempo o incluso recortar, mientras los demás funcionan mejor, como ha sucedido durante los últimos meses. En el caso del BBV, que sí se fijan, siendo el bancario un sector que no estaba ni por asomo tan bien como el eléctrico por aquello de los bajos tipos de interés, el BBV sí ha superado con creces los máximos del coronavirus, que estaban situados en zonas de 4,80 y el BBV cotiza holgadamente por encima en 6,11. Bueno, pues la banca seguramente va a seguir funcionando bien durante un tiempo, mientras las eléctricas globalmente van a tener un resultado decepcionante, como así hace figurar sus gráficos. Claro, yo me estaba preguntando, muchas compañías eléctricas, Iberdrola es el caso, diversifican ya buena parte de su negocio con renovables. Entonces yo pienso, después de todo lo que hemos hablado, bueno, deberían incorporar parte de esa volatilidad propia de las renovables en su precio, pero no sé ya si me estoy yendo por otro lado. No, es más, lo que va a suceder es lo que decías al principio, que las renovables van a dejar de tener volatilidad por adaptarse al funcionamiento típico de una eléctrica tradicional, ¿vale? Es decir, un valor que ya tiene consolidado su mercado no tiende a ser volátil salvo que la compañía vaya mal, especialmente mal, es decir, se convierta en un chicharro. Sin embargo, los valores que son de menor capitalización, sobre todo relacionados con lo más inmediato, es decir, las nuevas tecnologías, tienden en el tiempo, si consolidan su posición, a reducir esa volatilidad. Como conclusión, precio del petróleo, antes citabas... ¿Qué me querías decir? Porque a lo mejor yo quiero formular lo que quiero es, para acabar como siempre intentamos dar una visión práctica y algo que ustedes puedan que vosotros podáis aprovechar, ustedes están prohibidos. De tú. Vamos a dar un ejemplo de un valor en el que sí podéis estar dentro del sector eléctrico. Pero antes, pero luego queda lo del petróleo, que te quiero preguntar, ¿Vale? Mira, hay un valor que no es propiamente transmisión de electricidad,
y es la clave a la hora de especular en el mercado. A ver si consigo que aparezca. ¿Vale? A ver, el 006 es Schneider Electric. Schneider, ¿Vale? aquí lo tengo, es el de abajo. Bien, este valor sí que tiene parte de su negocio en la transmisión de la electricidad, como puede ser Iberdrola, pero ha llevado su diversificación, a la que también hacía referencia ahora Laura, hacia otro sector, que es el de la maquinaria de naturaleza eléctrica, Schneider Electric. Y esa es la clave, porque esa diversificación que ha hecho Schneider Electric la ha realizado a un sector durante los últimos años que actualmente sigue estando muy alcista, que es el de la maquinaria de construcción y sobre todo equipos electrógenos, es decir, todo lo que tiene que ver con la electricidad, pero en cuanto a maquinaria. Lo que implica que probablemente Schneider Electric no va a funcionar tan flojita como si anuncian las demás eléctricas. RWE también va a funcionar floja. E.ON va a funcionar también muy débil o muy lateral. Pero Schneider Electric, que ha diversificado hacia otro sector que está muy boyante a nivel global ahora mismo, es un valor del sector de la electricidad en el que sí podemos estar, porque es muy probable que durante los próximos meses siga marcando nuevos máximos, como ya ha hecho durante los últimos meses de octubre, marcando esos máximos justo en niveles de 160 y sigue teniendo muy buena pinta, porque una vez que había dado un primer susto, ha reducido su volatilidad y eso lo que anticipa es que probablemente supere esos máximos en 160 y continúe siendo alcista. Schneider Electric en el mercado Euronext. Vale. ¿Algún objetivo por encima de 160 o algún stop? ¿Algún apunte más sobre eso? En valores cuya tendencia alcista sea tan clara, ahí tenemos que tener dos aspectos en cuenta. Este en concreto es lento, es un valor de un desplazamiento muy lento, como también implica el estar metido en ese sector de esa maquinaria electrónica. Zonas de 180 como objetivo alcista y paciencia. No metáis mucha parte del capital porque vais a estar todo el día pendientes de un valor que apenas se desplaza. Y sin embargo, dentro de unos meses, si salís del valor porque os aburre, vais a tiraros de los pelos porque podíais haber aprovechado una tendencia alcista clara. Entonces, esa operación tiene que tener un stop. Hemos marcado como objetivo alcista 180, está en 154. El stop para Schneider Electric tiene que estar en zonas de 145, donde técnicamente en su momento realizó un hueco y una especie de figura de vuelta al alza. Como veis, la rentabilidad riesgo está muy bien y encima siendo un valor poco volátil, es un valor en el que en principio no lo vais a pasar mal. A ver, alto voltaje, Schneider, una empresa diversificada, con paciencia, se puede aguardar un objetivo de 180 con stop en 145. Vuelvo al punto de partida, petróleo. Posibilidad de que llegue a los $100, tú ves que es un escenario que puede suceder, sabes que la subida de los precios del petróleo, del gas, son uno de los factores que están influyendo en la subida de la inflación. Y si hay un activo que por excelencia se nos dice me protege contra la inflación, ese es el oro. Y hay una pregunta, y con esto quería acabar yo, hay una pregunta por aquí. ¿Es buen momento para invertir en oro después de superar resistencia de 1.835 y con una inflación elevada hoy o en el siguiente Twitch, Alberto? No, vamos, si quieres lo hacemos hoy. Ya vamos a recompensarles por las... Venga. Sí, vamos a hacerlo hoy. Además, tiene su lógica porque las materias primas pueden dar un programa. Mira, a la hora de especular, hemos hablado antes de que las eléctricas tradicionales cada una tiene su gráfico y en las materias primas sucede otro tanto de lo mismo. Vale. Tú ahora mismo, en el petróleo, solo puedes tener dos planteamientos. Uno de largo plazo es comprador. ¿Por qué? Porque el petróleo... Yo esto os lo explico si no estabais hace 10 años, Laura sí estaba y se va a acordar. Hubo un momento en el que, después de una gran subida hasta el año 2012, aparecían establecimientos de compra oro por todas partes. Yo me acuerdo de andar por Madrid y encontrarnos que habían surgido casi, entre comillas, como setas. O sea, en todos sitios todo el mundo estaba interesado por el oro. Eso obedecía a que en muy pocos años, concretamente en 10 años, había realizado una subida desde niveles de $280 hasta zonas de pues fíjate, $1.925 con un 600% de revalorización en 10 años. Claro, se convirtió en el stock de moda, es decir, en la materia prima de moda. Sin embargo, a partir de entonces tuvo una temporada, una especie de travesía del desierto bajista y vuelta al alza, pero la clave está en lo siguiente. En esa zona $1.900 pasaba algo clave. Si volvía a ella, era para terminar subiendo de ahí y subir en el tiempo mucho más. ¿Por qué? Porque en esa zona 1.700, 1.900, toda esa zona de techo, que fue techo durante 8 o 9 años después,
había tal cantidad de personas intentando salir del oro, porque habían comprado ingentes cantidades de oro y habían estado sin rentabilizar su inversión durante 8 o 9 años, tanta cantidad de gente enganchada que si volvía el precio del oro a esa zona es porque el sistema financiero tenía determinado comprar todo ese oro que iba a salir al mercado en zonas de 1.700, 1.800 para seguir subiendo. Y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, el proceso de cómo el sistema financiero se coloca por encima de esa zona 1.700, 1.900, es decir, compra todo ese oro y aquí la clave, cuando le toca recortar, en el último recorte que ha tenido desde $2.100 hasta 1.700, se apoya en esa zona, que es justo la zona en la que repartieron hace muchos años títulos y que ahora han superado, porque ya no quiere caer de ahí. ¿Y por qué no quiere caer de 1.700? Porque ya tiene todo comprado. Ya le ha comprado todo el oro a los que han vendido en 1.700. Luego ya yo no bajo de 1.700 porque pierdo dinero si bajo. Con lo cual se está apoyando a modo de soporte y si tú eres un ahorrador de largo plazo, yo creo que es muy buena opción estar en el oro en modo inversión y ahorro, porque si te fijas, el movimiento que hemos visto durante estos meses es de tal volatilidad que si a ti se te ocurre especular con futuros del oro en el corto plazo, vamos a estar todos los consumidores preocupadísimos, porque tiene unos vaivenes que te van a volver loco, o sea, te van a volver loco, o sea, literalmente. Sin embargo, si tú lo haces como inversión, es decir, tienes tu oro físico o bien tienes un contrato, yo que sé, a vencimiento, o te haces un rollover todos los, no sé cada cuánto tiempo, creo que es cada trimestre, del oro, pues fenomenal para tú tener un ahorro en una materia prima, bueno, materia prima, en este caso es una commodity, pero es más bien, yo creo que es reserva de valor, más que una materia prima, como es el oro, ¿vale? Es decir, muy buena pregunta, tienes los dos planteamientos, a corto plazo no te lo sugiero por su volatilidad, pero como modo de ahorro e inversión está fenomenal. Alto voltaje con Alberto Iturralde. Bueno, ya llevamos más de media hora en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de tu clase magistral cada semana en el Twitch de Capital Radio. Quedan muchas consultas sin resolver, muchas dudas, pero no pasa nada, porque la próxima semana, Alberto, volvemos a vernos aquí y volvemos a ver y a aprender con tus gráficos, ¿verdad? Pues me encantará estar con todos vosotros y también yo aprender un poquito de vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este Twitch de Capital Radio. Si no lo habéis podido ver, luego en diferido también se puede. Alberto, tranquilo con el tema de los chunguitos. Un placer. Hasta la próxima. Fuerte abrazo.